máster Sandra Camaño, docente titular de la materia Pedagogía de la carrera PAIN Paralelo 3.1. A continuación les presento mi opinión personal referente al video TED titulado Los nuevos retos de la educación. Para empezar, el orador César Bona define la educación como el proceso mediante el cual el individuo va adquiriendo una serie de conocimientos y destrezas, habilidades, a partir de la enseñanza de un ente, de un actor de conocimiento superior, como en este caso el docente. A partir de estas diferentes habilidades adquiridas por parte del docente hacia los estudiantes, se puede decir que se crea un lazo estrecho entre el conocimiento y el análisis crítico del estudiante, que le da la libertad de elegir entre el analizar o el receptar la información como tal. Es aquí donde se ve la importancia del docente. En la actualidad se da cierto enfoque al trabajo docente tal como el guía de los estudiantes, siendo los estudiantes los partícipes de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Una frase que destaco del orador César Bona es: debemos hacer de la escuela un lugar donde los estudiantes les guste ir, porque no simplemente el proceso de educación implica que los estudiantes vayan a sentarse a una banca, un aula de clases, escuchar la materia impartida por el docente y que dichos conocimientos se queden memorizados y acabó. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica más. Implica que el estudiante sea capaz de receptar dicha información y de adaptarla a su medio, de adaptarla de tal forma que utilice tales conceptos y tal información para poder resolver un sinnúmero de situaciones conflictivas en su vida. A través de la charla se puede definir que el maestro posee diferentes características, tales como vocación y actitud. La vocación es principal en cualquier ámbito en donde nosotros queramos desarrollar nuestra profesión. Siendo docentes, mucho más, debido a que se conoce a la docencia como la profesión que forma profesiones. ¿Qué sucede con un arquitecto? ¿Quién lo forma? Un docente. ¿Qué sucede con un doctor? ¿Quién lo forma? Un docente. Por eso se conoce a la rama de la docencia como la profesión que forma profesiones. Bueno, a partir de esto se pueden definir ciertos aportes de autores, como es en el caso del aporte de Freire en el año del 2002, quien en su libro titulado Pedagogía del comprimido menciona dos facetas de la educación por la que el individuo ha ido atravesando a partir que se dio un enfoque a la educación de manera más contextualizada. Por un lado, Freire define una etapa a la cual llama educación bancaria, donde el estudiante es simplemente un objeto de enseñanza. No es capaz de dar su punto de vista debido a que el docente es el único capaz de impartir el conocimiento, es el único que tiene la razón en el aula de clases. Lo mismo que en tiempos actuales ha cambiado, debido a que la educación liberadora, según Freire, se define como la capacidad que tiene el estudiante de poder analizar la información que recepta a través de su docente, la misma que puede transformar en una herramienta para su vida, en una herramienta para solucionar las diferentes situaciones a las que se puede enfrentar el estudiante, sea cual sea. Bueno, y también se puede diferenciar el semblante de ambos estudiantes. Tal vez a partir de los diferentes cambios que ha recibido la educación a través de los tiempos, se cambia el sentido de ver a la educación como una prisión
a una forma de vida, una forma de superación, una forma de desarrollo humano. Se pueden observar estas dos imágenes, donde se realiza un contraste de la educación. En el aula de clases, donde tiempos remotos solo existía el docente como miembro principal de la clase. Los estudiantes eran simples oyentes. Lo mismo que ha cambiado en la actualidad. Gracias al tema de la globalización, al tema de las TICs, las tecnologías de la información, las mismas que han ayudado al desarrollo de la sociedad actual, las mismas que han impulsado a un cambio de mentalidad, a ver a la educación como la parte indispensable del desarrollo de las comunidades y de la sociedad. A partir de ello, los estudiantes se ven más interesados en descubrir su medio, en descubrir cada una de las diferentes etapas de su desarrollo intelectual y físico, lo mismo que también puede influir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, a partir de todo ello, el orador César Bona define diferentes ejemplos de su vida diaria, lo mismo que puede llevar a reflexionar a que la educación no es un proceso simple, no es un proceso que se da de la noche a la mañana, toma su tiempo, pero a su vez hay que nosotros como futuros docentes debemos de tomar la palabra docencia, la palabra educación como parte fundamental de nuestro desarrollo como profesionales, como parte fundamental del futuro de la sociedad. A partir de ello se puede decir que los estudiantes serán el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias.